En este vídeo te voy a contar mi historia y te anticipo que esto no es una historia en la que de la noche a la mañana estoy haciendo eso que amo, ayudando a un montón de personas y facturando miles de euros al mes. La realidad es que fueron 8 años de prueba y error y lo que pretendo contándote esta historia es que tú evites todos esos errores que yo cometí y que en vez de tardar 8 años puedas conseguir lo mismo que yo he conseguido o incluso mucho más en tan solo unos meses. Crecí en un pequeño pueblo que se llama Cervera, no sé si lo conocerás, está en Lérida, en Cataluña. Y pues como en todos los pueblos tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas, pues que teníamos mucha libertad para salir a correr, en bicicleta, siempre estando en la naturaleza. Cosas malas, pues que estabas allí prácticamente encerrado, con las mismas personas de casi siempre, y más si eras como yo, introvertido y sin unos padres que no tenían coche para llevarte fuera. Y es que bueno, lo pasaba mal, es que yo era muy tímido. Entonces, lo que me salvó a mí fue el deporte. Pronto me di cuenta que lo mío era correr, la montaña y sobre todo la bicicleta. Ya que en el pueblo siempre era lo mismo. Pues la bici me daba ese entretenimiento, ese hobby, esa pasión que, bueno, digamos que me salvó y que hizo que mi juventud fuera mucho mejor. En definitiva, como comprenderás, estaba deseando de ir a la universidad, de poder tener coche para salir de allí. De hecho, lo conseguí a los 17 años, porque me venía a buscar mi pareja de aquel entonces, que era mayor, aunque yo lo escondía porque era muy tímido. Llegado la hora de decidir si ir a la universidad y elegir qué estudiar, y yo, como la mayoría, no tenía nada claro qué estudiar. Tenía claro que en INEF, Ciencias del Deporte, las cosas me irían bien, pero claro, como todo el mundo decía que eso no tenía salidas, pues decidí entrar en ingeniería porque sí que me gustaba el diseño, el dibujo técnico, yo ya era muy pasional y sabía que podía hacerlo bien, pero cuando eras una persona como yo, muy introvertida, nunca me permitía compartir lo que realmente pensaba y sentía. Y así pues nada, oye, hazte ingeniero que seguro que no te faltará trabajo. Entonces llegó a la universidad, por fin salí del pueblo y la realidad fue que como yo era muy introvertido, o sea, yo llegué a la universidad, pero igual yo seguía sin hablar con casi nadie, mucho más allá de con mi pareja o mi mejor amigo de aquel entonces. No compartía realmente cómo me sentía o qué me gustaba de verdad. Lo que estaba estudiando, pues la mayoría no me gustaba demasiado y en mayor parte sentía que lo hacía por obligación. Sí que me gustaba el diseño, el dibujo asistido por ordenador, pero yo ya era muy pasional y todo lo que se alejaba de esa motivación que encontré para desarrollar productos deportivos, o sea, todo carecía de sentido. Y es que además, o sea, es que no oía a muchos compañeros hablar de tener un propósito o motivaciones propias, y mucho menos a los profesores. Era algo que estaba haciendo por obligación, que en la mayoría no me ha servido o que simplemente estaba obsoleto. De hecho, a los 2 años y medio de universidad, más o menos, o sea, es que de un día para otro me acuerdo que lo dejé y me fui a mi zona de montaña favorita, el Valle de Arán, para iniciar paralelamente estudios deportivos. Aunque al final, bueno, volví, eché codos y terminé todas las asignaturas a la fuerza. Ahí pasé, bueno, algunas de las épocas más tristes de mi vida, con depresión incluso. O sea, que al final no soy ningún genio ni soy más inteligente que tú. Sí que pues, sentí que cuando una tarea se acercaba a algo que me apasionaba, pues me motivaba mucho, pero por todo lo demás, o sea, un sinsentido. De hecho, si ves la foto de mi graduación, aún me acuerdo de la sonrisa forzada y la barba sin afeitar que llevaba por lo estúpido que me sentía y las ganas que tenía de dejar todo aquello. O sea, es que me daba igual todo en esa época. Yo tenía esperanzas con wow, ir a la universidad, pero la realidad es que fue un periodo muy duro y luego al salir de allí, pues seguí trabajando por cuenta ajena. De una manera u otra, tenía que quemar toda esa energía y sentimiento de pérdida de tiempo por no permitirme ser yo mismo. Algunas veces, pues de borrachera, sumido en el alcohol, pues aunque en mi caso, mayor parte lo que hice fue pues, volverme adicto al deporte. A los 20 años alternaba todo tipo de deporte extremo, desde correr a pie maratones, triatlones distancia Ironman, hasta paracaidismo. Lo que realmente sentía era que andaba totalmente perdido en la vida y de alguna manera lo intentaba esconder como una doble vida. Por una parte, me sentía integrado con lo que la mayoría de personas a mi alrededor, pues amigos, familia, hacía,
pero por otra vez, o sea, yo me sentía muy diferente, era muy pasional, lo cuestionaba todo mucho. Así que pues hice maletas y de nuevo me fui a vivir al monte. La bicicleta de montaña me apasionaba, solo me faltaba encontrar esa manera de poder vivir de ello. Y finalmente creía haberme lanzado a ello. Me saqué las pruebas físicas para entrar en INEF, en Ciencias del Deporte, otra carrera, pero otra vez me sentía entrando en un plan de estudios sin sentido, que solo priorizaba ser uno más, sin especialización, así que me decanté por iniciar un módulo deportivo en el Valle de Arán, porque eso sí me permitía entrenar. Después de un inicio, y bueno, y habiendo estado en un entorno mucho menos intenso que el universitario, tuve un accidente y me rompí una pierna. Me quedé hecho polvo, no lo siguiente, pero lo más duro no fue el accidente, sino la presión que recibía por parte de mi familia y gente cercana. Pero, oye, ¿y tú con los estudios que tienes? ¿Qué haces ahí? O sea, todos me decían. Entonces fue el típico momento de, vale, ahora sí, es el momento del máster. Menudo desastre. De vuelta a casa y venga para Barcelona. Aún recuerdo cuando en la primera clase, donde éramos 25, o sea, nos preguntaban por nuestras metas de esos estudios de posgrado. 24 concluyeron que su único objetivo era optar a un empleo bien remunerado, o sea, como moldes. En esa época pues iba consiguiendo trabajos temporales, bien pagados, eso sí, como ingeniero, porque bueno, eran de fácil acceso, pero siempre en la ciudad y lejos de la naturaleza donde realmente pues a mí me gustaba estar. Ser uno más, trabajar de 9 a 5 en proyectos de desarrollo de productos que o sea, ni me interesaban, ni me interesarían nunca, o sea, sin gusto, sin propósito, rodeado de compañeros igual, o sea, como zombies. Ir a trabajar para hacer dinero y venga, contentar a otros. O sea, disfrutar de fin de semana, pactar unas buenas vacaciones y venga, vuelta a empezar. O sea, un sinsentido. Eso no era para mí. O sea, siempre fui un soñador y en lo más profundo de mi ser yo sabía que esa llama seguía allí. Trabajé en pequeña, mediana, en gran empresa. O sea, de hecho, el recuerdo más increíble que tengo de esa época fue trabajando en un departamento donde estábamos más de 80. O sea, llegué a contar más de 2 semanas enteras donde tú llegabas a hacer tu jornada de trabajo, comías, incluso volvías y al irte por la tarde, o sea, al mínimo el día más que menos personas veías, 20 personas que te habías cruzado, pues ni tan siquiera te habías saludado. O sea, yo es que me sentía súper incomprendido. O sea, algo estaba fallando ahí. No había ni pasión ni humanidad. Así que ahorré un dinero y de nuevo me volví para ese entorno de montaña que sí me hacía sentir a gusto. Y allí pues empecé a dar clases como monitor de mountain bike y así empecé a tener contacto como formador. O sea, reconozco que al principio, o sea, me costaba mucho. Era súper tímido, es que me costaba mucho liderar también. Pero eso sí, o sea, me apasionaba. Y cada pequeña mejora enseñando, o sea, me hacía sentir de ensueño. Tanto, o sea, que un buen día decidí ir a lo grande. Surgió de mí una fuerza interna bueno, hacía muchos años que se gestaba. Una revelación en toda regla. Un salto cuántico, como muchos dirían. Así que, bueno, de un día para otro, me compré un billete a Canadá. Eso era la meca del ciclismo de montaña y un viaje de ensueño, pues, para todo amante de ese deporte. Al verme con tanta pasión, me acuerdo que era curioso ver como todo el mundo, o sea, fuera siempre de mi entorno familiar, pues me ayudaba. O sea, era una pasada. Vaya, que en pocos días ya estaba metido en un avión, con 4 duros en el bolsillo, y eso es una bicicleta como equipaje, y toda la ilusión del mundo. O sea, no tuve tiempo ni de contratar alojamiento, ni visado, ni nada. La revelación vino tan grande que todos los miedos, o sea, se anulaban por completo. Por primera vez en la vida empezaba a sentir, ser yo mismo, y por encima de todo, a confiar en mí. Fueron de los mejores 6 meses de mi vida. O sea, al final acabé con un brazo roto, pero esta vez ya no importaba. Algo muy importante se había despertado dentro de mí. Entonces, vuelta a casa, sí, otra vez, sin dinero, pero con el sentimiento de ser una persona completamente nueva. El objetivo era claro, conseguir un nuevo trabajo con la única condición que me permitiera entrenar y emprender por otro lado. Así que, pues manos a la obra, de ingeniería en ingeniería. Yo quería llegar a crear producto propio, aunque era consciente de las dificultades que eso conllevaba. Que básicamente eran miedos. Que si el síndrome del impostor, ¿quién era yo para hacer eso? Que si el síndrome del objeto brillante, y si tengo la mejor idea y funciona, y si no, ¿qué pasará? El miedo al que dirán. O sea, esa fue la época del desate del gen emprendedor. Compaginé empleos de 8 horas, entrenamientos de infarto, todas las horas restantes pues que las dedicaba a un emprendimiento u otro. El primer producto al mercado que intenté sacar fueron unos remolques específicos para bicicletas de montaña. Había visto y probado prototipos muy buenos en América, que aún no se veían en Europa,
Así que bueno, pues me asocié con un amigo que aún estaba en la universidad y nos pusimos a trabajar. Tuvimos muchos problemas con las normativas de tráfico, teníamos margen de beneficio en las primeras unidades, problemas logísticos. Bueno, que hicimos algunas pruebas, pero nada. O sea, con el material que nos sobró, acabamos construyendo un rocódromo. O sea, imagínate, algo de dinero perdido. Pero bueno, mucho aprendizaje y oye, que nos divertimos mucho. El proyecto más serio que tuve en esa época fue colaborar con un amigo que quería desarrollar prestaciones de ciclismo. Un buen día recibí una llamada pronto por la mañana y en apenas un par de horas. O sea, yo ya me encontraba encima de un escenario en el Bank, en Barcelona, en un centro de inversores, de Business Angels. Bueno, eso sí, fue brutal. O sea, solo tener la oportunidad de estar allí, o sea, todo un regalo. Se trataba de conseguir financiación y, bueno, pues como por arte de magia nació Rockington, donde se acabaron consiguiendo más de 100.000 euros. Llegado el punto, llegó la hora de tomar la dura decisión de dejar mi empleo seguro y había mucho miedo. O sea, aún me acuerdo de cómo me temblaban las piernas cuando se lo notifiqué a mi jefe. O sea, fui valiente, tiré para adelante y como mágicamente, o sea, la siguiente semana, en apenas una semana de haber dejado mi empleo en una feria internacional en Alemania, conocí a mis dos futuros compañeros, Xavi y Carles, las personas con las que decidí crear All Mountain Style, la marca de productos deportivos que sí recogía mis dos pasiones hasta la fecha. Ahí fue donde aprendí todo sobre marketing digital. O sea, empezamos desde cero y a la hora de separarnos ya era un negocio de 7 cifras anuales, antes del tercer año de vida, y lo conseguimos creando producto físico. Mucho más difícil que los productos digitales. Vendimos productos de 20 a 1.000 euros, ¿vale? Combinando las ventas tanto por el canal tradicional de distribuidores y directamente pues, al cliente a través de e-commerce. Por aquel entonces, o sea, 2014, 2015, Instagram, por ejemplo, o sea, no ofrecía ni la posibilidad de hacer publicidad. O sea, imagínate. Y ahí, bueno, pues se sentaron todas las bases que hasta la fecha de hoy tengo como emprendedor. Realmente yo seguía siendo una persona muy tímida. En esa época tenía un solo amigo con el que hablar realmente que me comprendiera y nos podíamos motivar mutuamente. Lo mío era la innovación y sediento de nuevos objetivos y por bueno, pues diferencias con antiguos compañeros pues decidí arrancar nuevos proyectos. Cada uno más loco aún. Ahí fue cuando comprendí que lo más difícil no es crear un negocio de éxito, sino mantenerse allí. ¿Te acuerdas del proyecto que te comenté previamente? Para que conseguimos los 100.000 euros. Bien, pues pocos años después, y aunque yo me salía a tiempo, ese negocio nunca despegó. O sea, 100.000 euros que nunca volvieron. Bueno, cuántas lecciones aprendidas. O sea, por un tiempo seguí en otros proyectos de desarrollo de material deportivo, sobre todo muy envuelto en el desarrollo, pues también en aquella época, alrededor de 2016, que eran las impresoras 3D, que aún estaban muy en fase de desarrollo, pero nada, o sea, ese proyecto fueron unos 2.000 euros invertidos apenas, pues recuperé la mitad. Así que bueno, después de todos estos altibajos, sentí que necesitaba un buen reposo. Mi vida deportiva se estaba acabando y bueno, pues había conseguido un buen dinero, pero lo que de verdad me empoderaba era el sentimiento de haber logrado éxitos que inicialmente pues eran inalcanzables para mí. Al final, yo era un chico de pueblo, sin recursos, sin tan siquiera pues, una familia que me apoyara. Así que decidí tomarme pues, una especie de año sabático. Fui a vivir solo y bueno, pues me tomé el tiempo necesario para decidir las riendas que quería tomar en mi vida. Emprender, o sea, me había calado fordísimo, pero la cuestión en aquel entonces era ¿hacia dónde tiro ahora? ¿No? Pasó mucho tiempo pues no pasó mucho tiempo que ya estaba arrancando un negocio nuevo, en este caso un negocio multinivel. Gracias a ello, pues descubrí las ventas, empecé a estudiar todo sobre finanzas e inversiones, así pues, bueno, como los grandes líderes de crecimiento personal, pues Tony Robbins, Robin Sharma. Acudía a seminarios uno tras otro. La verdad, fue una época donde aprendí muchísimo, pero el negocio realmente no despegó. O sea, me di 6 meses y apenas dura unos 4, o sea, el tiempo justo para recuperar la inversión inicial, que fue de unos 1.000 euros. Y la verdad es que el modelo de negocio era buenísimo, pero lo de vender presencialmente, o sea, no era lo mío. O sea, con lo introvertido que era, imagínate, me encontraba llamando a puertas de casa, de casas de desconocidos, vendiendo champús, productos de limpieza para el hogar. Bueno, le faltaba algo para mí. De hecho, bueno, vendía algo a mis padres, a un vecino, y ahí terminó esa aventura. Allí, poco después de haber pasado por el negocio multinivel, hubo, eso sí, un antes y un después en mi vida como emprendedor. Me propuse ser trader profesional en un máximo de 2 años, pero esta vez accedí a formación desde el minuto 1. Siempre había sido muy autodidacta, pero frente a ese reto sí que lo vi necesario. Bueno, y así fue. El apalancamiento que conseguí con la ayuda de mentores me salvó. Y aún así reconozco que me pasé 13 meses
enteros trabajando 15 horas al día, todas y cada una de las semanas de todos esos meses, hasta que conseguí hacerme consistentemente rentable. Imagínate si lo hubiera intentado solo, por mi cuenta. Conseguí vivir con un promedio de 700 euros al mes. O sea, realmente el trading es muy exigente y te tiene que encantar. Empecé a buscar financiación y ahí es donde aprendí a vender servicios de entre 15.000, 30.000 euros en arriba. Me tomó pues varios meses conseguir mi primer inversor y pues sumado al tiempo que necesitaba para arrancar el capital, pues ajo y agua. O sea, acabé conviviendo todo un verano entero con un primo mío en una guardilla de 20 metros cuadrados. Bueno, realmente el negocio iba, así que era momento de capitalizarse, pues, manteniendo costes de vida bajos. Así que decidí pues explorar el sudeste asiático. Como soy un trader, hay operaciones de bolsa que se largan meses, aunque otras duren semanas. Hay que planificarlo todo anualmente, porque los mercados a veces se quedan laterales, es decir, que ni para arriba ni para abajo. Puedes estar tranquilamente 2-3 meses al año en negativo. Para eso sí, pues al final de todo el año completo, tener un balance positivo. ¿Qué sucede? Pues que nunca, absolutamente nunca, puedes saber con precisión cuáles serán esos buenos o malos meses, al principio o final de año. Entonces, si vives de ello, vivirás en constante inestabilidad, a no ser que tengas un patrimonio muy grande. Y ese, pues, no era mi caso. Para mí era un reto muy motivador, vibrante, pero bueno, realmente como principal fuente de ingresos, pues era mucha incertidumbre. En esa búsqueda de financiación me surgieron proyectos muy importantes y de mucho valor en los que participar y poder formar parte, como es el caso de Roberto y Pablo, pues afincados entre India e Indonesia, que eran empresarios de renombre y con mucha trayectoria. Ambos querían expandir promociones inmobiliarias muy exclusivas y bueno, pues les encantó mi visión, mi experiencia creando y posicionando marcas. Y bueno, pues aunque disfrutaba muchísimo asesorando otros tipos de negocio, a mí lo que realmente me motivaba en aquel entonces era disponer de dinero, o sea, una mayor liquidez para mi negocio de bolsa. Nuevamente, desconocían mucho el uso de los productos financieros, así que nada, yo seguía viviendo con mi sueldecito y bueno, pues se me empezaba a hacer muy pesado el estar día tras día detrás de las pantallas y ver cómo grandes oportunidades de inversión a medio y largo plazo pues se me podían escapar, o sea, una agonía. 4 años, día a día, día tras día operando, revisando operaciones y aún no había conseguido ni mis 100.000 euros para operar a corto plazo. Así que me volví a España, no paraba de acumular experiencia en los mercados, eso sí, era un negocio que se mantenía, pero mi motivación se mermaba semana tras semana. El inmenso trabajo que implica estar todo el día pensando en ello, aunque realmente delante de las pantallas pues te estés trabajando solo 30 minutos, un par de horitas, ya no me compensaba. La vida nómada me enriquecía, sí, pero yo necesitaba formar parte de otros proyectos emprendedores más tangibles, o sea, tratando con personas. Por primera vez en mi vida me abría a recibir sesiones de coaching, es decir, abrirte a contarle tus pensamientos a un profesional y dejarle total acceso a tu mente, de manera que, pues, haciéndote preguntas, tú mismo te des cuenta de qué necesitas para deshacer bloqueos en tu vida. En ese impasse busqué trabajo en empresas de capital riesgo, o también llamadas Venture Capital, que son empresas, en su mayoría financieras, que lo que hacen es seleccionar startups, es decir, empresas de nueva creación, muy prometedoras y con mucho potencial de escalabilidad, básicamente para invertir en ellas. Eso es muy rentable, pero se requiere de mucho músculo financiero, ya que la tasa de éxito es muy pequeña. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta que eso me motivaba un montón. Un emprendimiento más inversión, o sea, todo un lujo, aunque era trabajar por cuenta ajena. Entonces, en ese maravilloso verano, en una formación de crecimiento personal, despegué como formado. Ahí, una de las muchas sesiones de coaching que me habría recibir, salió la frase mágica para mí. O sea, fue oír mentore, mentalidad y estrategia emprendedora. O sea, wow. O sea, cada palabra salía desde lo más hondo de mi alma. O sea, sin pensar en cómo monetizarlo, cómo iniciarlo, o sea, simplemente poniéndome en esa situación, era sentir felicidad total. O sea, seguí una temporada más como trader independiente y un buen día así sin más, pues recibí un mensaje de una amiga. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Nada, que estaba estancado con su negocio, bla, bla, bla. Estuvimos una hora whatsappeando sin parar y ella se quedó vaya, alucinando de cómo rápidamente, de manera muy precisa, con que paso a paso seguir, podía hacer despegar su negocio después de mucho tiempo estancada. Esa persona misma me propuso tener una sesión de Zoom, una consultoría de negocios especializada para negocios digitales y sin tan siquiera pedírselo, me pagó. O sea, yo me quedé alucinado. Llevaba años dando consultoría de negocios, pero para mí era tan natural hablar del tema que o sea, nunca se me había
ocurrido que me pagaran exclusivamente por ello. En vez de, bueno, pues buscar socios, y levantar el negocio en sí, pues podía simplemente ser pagado por el servicio y el emprendedor se encargaba del resto. O sea, para mí era tan natural que es que no me costaba nada. O sea, si es que me salía solo, era algo que tenía aquí, pero no lo había visto antes. O sea, wow. Bueno, pues así empecé a dar sesiones de coaching de negocios, uno a uno, donde pues, bueno, pues se me pagaba por sesión. Después de ese primer cliente, pues otro, y luego otro, pues un nutricionista, un entrenador deportivo, un coach, siempre encarándome, eso sí, a profesionales que ofrecían servicios. Rápidamente me di cuenta que necesitaba más, o sea, necesitaba crear un programa de mentoría completo. Es decir, me curraba un montón, antes y después de cada sesión. O sea, redactaba informes súper detallados sobre los pasos a seguir para alcanzar los objetivos que iban saliendo en cada sesión. Pero la tasa de éxito era muy baja, ya que pues, después de cada sesión en directo, pues mis clientes salían muy motivados. Pero para que los cambios se materialicen, realmente hace falta que alguien te haga un seguimiento constante, que previamente haya un mínimo de sesiones con una fecha ya establecida y que pues así se vaya creando más conexión, más confianza y sobre todo haya la sensación de formar parte de un equipo, para que uno como cliente se vaya abriendo más y más a iniciar los cambios que él mismo se va proponiendo en vez de posponerlos. Así que pues rápidamente decidí crear 5 cifras Level Up, que es mi programa de mentoría súper personalizado para que eleves tu facturación a mínimo 10.000 euros al mes en tan solo 90 días. Si esta historia ha resonado contigo y si piensas que te puedo ayudar o te gustaría que te ayudase a crear tu servicio de alto valor, implantar todo un sistema que funcione en automático para captar clientes combinado con estrategias orgánicas, escríbame aquí debajo por mensaje privado la palabra acción y nos pondremos en contacto contigo, hablaremos contigo por mensaje privado y luego, si vemos que te podemos ayudar, tendremos una sesión gratuita contigo uno a uno para darte un plan de acción personalizado y que puedas implantar este sistema en los próximos 90